tardes. Profe. Usted es Hola, un profe, ¿cómo gamer. andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estaba escondida, se me pasó la hora, perdón. Buenas. Estaba en la pestaña de acá al lado. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, ¿Todo Mateo bien? Cacchiarini? Hola, Maite, ¿cómo estás? Todo bien, ¿Todo bien? No profesor. te había visto, perdóname, ya estaba ¿Llegaste elogiando bien? ¿Llegaste horario? a Mateo. No, pero ¿sabés lo peor? Tuve que ir a buscar una computadora a la biblioteca, me atendió López, que también Sí, cursa acá con nosotros. Sí, me sí. dijo que va a llegar tarde porque estaba ya en la uso, estaba justo. Estaba presencial, digamos. No tengo esto pagado. Hola, Matías, bienvenido, nunca lo había visto. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. La primera vez que lo Bueno. veo. He estado en las clases, no prendía la cámara, pero estuve en un par. Sí, ya sé, por eso. Estoy medio complicado con el tema del laburo, con los horarios para conectarme. Mm. De hecho, ahora estoy acá, me dieron un ratito de Lo vi permiso para poder lo vi conectarme. a Chiarini en un video de Cristian Rojas. ¿Qué están haciendo? ¿Una coproducción? ¿Qué están No, haciendo estamos ustedes? haciendo lo del video. Qué pena ahí. Profe, lo del video de ahora, no lo pudimos pasar por el Drive. De hecho, le íbamos a pedir a usted. De hecho, le mandé un mail. Que si lo podemos, lo puede compartir por acá. Lo vi, pero no merecía la pena ser contestado, me Ok, parece. ok. Sí, claro, por supuesto. Profe, Por Genial. supuesto, Mateo. había que subirlo a algún lado el video porque no estaba entrado. No, idealmente se podía subir a YouTube como no listado, si no querían, o como listado, como ustedes No, el prefieran, problema es y pasaban que. el link. El problema es que la mayoría tiene derechos de autor. O sea, tiene imágenes y todo, entonces los pueden bloquear. Claro, sí, eso es. ¿Y si lo suben como no listado también te lo bloquea? Sí, recago en eso, pero bueno. Ah, no sabía eso. Mirá vos. Mm, y entonces sí, a un Drive no le da mucha opción, o alguna otra plataforma de hosting de video tipo Vimeo o algo así, pero debe tener el mismo problema. Y eso lo subimos y se lo mandamos por el correo del campus. Pero es como el video por el correo de campus. No, ¿No? no, no. Subimos al Drive y le mandamos el link por el Sí, correo. Claro, sí, 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 sí. sí. Así Bien. hicieron la mayoría. Así Sí. hicieron la mayoría, sí. La mayoría enviaron por. Yo no sabía esto de que si era no listado tenía también el tema de los derechos de autor. Qué cosa, Sí. ¿no? Eh, Qué difícil quedar una materia así cuando ahora nos están grabando, Maite. Fíjate que en 2 días va a llegar un mail diciendo que cerraron Sí. las Todos cuentas de los que están cursos grabando. por Perdón los que culpa están nuestra, grabando. claro, porque pasaron una película con Robert Mitchum. Cierran las cuentas Claro, de la sí. U. Te lleva Claro, 100 años muerto, eh, por favor. claro, tal cual, sí. Qué Sí, cosa. yo lo subí a YouTube, Yo sí. soy militante del copyleft, yo, sinceramente. A mí el tema del copyright me molesta muchísimo. Ya, de hecho, con el tema de, ¿cómo se llama esto? Ay, lo que se usa para los libros de la editorial, nosotros lo hacemos con, no me acuerdo bien el nombre ahora. Creative Commons, con Creative Ajá, Commons. claro, Podés compartir siempre que cites. claro, y listo. Sí, es la que va, pero bueno, hay un par de empresas que todavía no. El único que se hizo millonario con el copyright fue Michael Jackson, me parece. El resto de los artistas no. Para lo que le sirvió, pobre criatura. Bueno, nada. Claro. Nada, bueno. ¿Estamos? ¿Arrancamos con los que estamos? A Profe, ver, yo yo por acá. Ya arma. le quería hacer una consulta. No sé si podré ser uno de los primeros porque estoy acá en el laburo y me dieron un ratito nada más y tengo que volver. Dale. Sí, la idea, la presentación de hoy no es obligatoria, o sea, la idea es que hagamos como un último encuentro formal antes del cierre de la materia y demás, por si, nada, charlar y contar lo que nos pasó, lo que no nos pasó, etcétera, pero si querés, Matías, exponer y contarnos un poquito cómo anduvo tu trabajo, sí, vamos con vos primero, a menos que alguno tenga alguna objeción, alguna. Yo una sola cosita antes. Mm, Necesito que, para la entrega del trabajo, ¿sí? Porque veo que algunos están entregando al campus y otros me están entregando a mi mail personal. claro, Yo no, lo que tiene que quedar necesito ahí. es que, eso, por más que me manden al campus, envíenme porque no quiero pasarme, no quiero, me ha pasado en otras materias, ¿sí? Porque me mandan al mail personal, yo lo busco en el campus, me mandan allá, entonces Mm, no quiero que no quede nadie sin calificar por el hecho de que sí. me lo mandaron al mail. Está bien que me manden una copia al mail personal por las dudas si no lo puedo abrir, etcétera, pero es como algo más informal, ¿sí? Sí.
O si alguno avisó que no va a poder entregar hoy con preaviso, bueno, ahí, bueno, y lo quiero Claro, mandar, bueno. pero bueno. No sé si este quedó Exacto. subido como tarea ahora, o quedó subido como lo 3, o quedó subido regular, como un foro. A ver, No vamos a sé. ver. Porque si es como tarea no les va a permitir. Claro. No puedo tener más pestañas abiertas, por Dios. Bien. Bueno, no importa, lo vamos chusmeando y después lo vemos. Bueno, vale, Punter, Matías, te escuchamos. Bien, ahí lo estoy subiendo al Drive para enviárselos. ¿Comparto pantalla con el video? Si querés, sí, compartimos pantalla. Hay que ver el tema del audio, si pasa o no. Pero A ponelo, a ver. ver si se escucha. Viste que a veces estas plataformas no son muy amables para compartir audio. Algunas sí, otras no. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Hizo solo, ¿no? ¿Solo lo hizo? Sí. Perfecto. Quiero ver la reacción. Pablito juega. No sé qué.
That sound good. On a gas? Yeah. Hop in. You'll light me a cigarette. Smoke? No. What are you doing, rolling? Face front. And keep driving. Sure, I'm Emmett Myers. Do what I tell you. And don't make no fast moves, or a lot of dead heroes back there get nervous. After that, I won't be needing you guys anymore. Well, I guess we won't be having rabbit for dinner. I wasn't trying. Collins, put the can out in that rock there. That's it! All right. Don't forget this is loaded, too. Let's see you try it. See how good you are. Collins! Pick up the can! Shoot. Down here! Oh, please, God! Hear me! Burn for a long time, Vince. It doesn't look bad now. But in the morning, your face will be like mine. Look at it. It isn't pretty, is it? You'll walk through side streets and alleys so that people won't stare at you. Oh, but you're lucky. It won't be for long. Bertha Duncan is dead. No more insurance for you and Lacaina. The lid's off the garbage can. And I did it. I killed Mrs. Duncan. Lo dijo negro. It's emergency. Get an ambulance to 257 Flower Street, the penthouse. Bueno, Matías, muchas gracias. Felicitaciones. No, has hecho un laburo muy prolijo, una edición muy piola. A ver, tenemos un temilla que es el siguiente. La consigna del trabajo es analizar un aspecto, como mínimo, del lenguaje audiovisual a lo largo de 3 movimientos. Acá lo que yo veo es una línea de tiempo donde se describen las principales características de cada movimiento, de más o menos desde el primitivo a la Nouvelle Vague, al cine negro más o menos,
pero, digamos, sin especificar, sin ahondar demasiado en todo, digamos. Es como un resumen de lo que se fue viendo en cada una de las clases, complementando sí con filmografía, que nosotros no vimos en la cursada, pero no es que vos agarraste, bueno, la música en el policial, cómo articula, cómo funciona la música en el expresionismo, la música en la Nouvelle Vague. Entendí que había que hacer bueno, esto que hice. O sea, y por eso fue que puse también todos los aspectos que habían puesto en la consigna. Claro. O sea, y fui comparándolo, lo hice también traté de hacerlo lo más igual posible entre distintos periodos, como para que se note la comparación. Claro, sí, se entiende por dónde agarraste, pero bueno, a nivel de evolución lo que tenemos que decirte es eso, que o sea, en realidad se tiene esa cuestión de que no estaría terminando de cumplirlo con todo. ¿Quién ibas a decir algo, Pablo? Me entró una voz. Sí, claro, el tema es que para mí... Te escucha en Bolivia. Fueron 3 periodos muy cercanos, ¿no? Claro, aparte. Justamente, si yo no entendía si era el análisis del pensé que era el análisis del sonido, claro. Se analizaba la música, y muchas veces en el cine mudo, la música, por ejemplo, vos pusiste en Las manos de Orlan, una música que no es la música original, de hecho, de la película, es una música que se agregó después. De hecho, Metrópolis, por ejemplo, no tiene una música, no sobrevivió la música original, tenemos una banda de sonido de Pet Shop Boys, de Queen. Profe, lo escucho rebajo. Sí, es que te bajó mucho volumen. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Yo te sigo escuchando igual. Bajé el volumen. ¿Qué tenés que ponerme súper? Toque yo. Hola. No. Ay, por eso. Ahora sí. Ahora sí. Me había subido el micrófono, perdón, gente. No, decía que en un primer momento yo pensé que era el análisis del sonido de las obras. Después me di cuenta de que no, de que era un análisis en general de la parte técnica. En Las manos de Orlac, por ejemplo, no es la música original la que está, sino que es una música que se le agregó mucho tiempo después. Y tal vez si se analizaba la música, en esas dos épocas habría que haber notado que, no sé, por ejemplo, pasamos del cine de Chaplin, que tenía música de orquesta, una música recargada, al de expresionismo alemán, que tenía una música minimalista, y habría que haber analizado también la música expresionista, que es la que se usa ahí, que es algo muy característico de ese movimiento, ¿no? Pero me quedé como que no supe bien de qué trataba el trabajo, ¿no? A pesar de que editado está perfecto. Nunca entendí la consigna de esa forma. Entendí que había que hacer la comparativa entre periodos, y por eso también agregué, bueno, con lo que les dije recién, o sea, con todos los tips que habían dado ustedes, traté de involucrarlos en todos los periodos y hacerlo de la manera más igual posible, como para que se puedan comparar entre sí entre los 3 periodos. O sea, pensé que lo que se comparaba eran los periodos entre sí. Claro. Está bien. No hay problema. Igual después nosotros a la hora de hacer las devoluciones y las clasificaciones se toma un poco el volumen general, o sea que no es que vamos... Después, nada, cualquier cosa lo hablamos, pero digamos, hay todo un trabajo igual de eso, de complementar con otras pelis y un trabajo de producción importante. También estaba la cuestión de la exposición, digamos, de que ustedes hagan una exposición. ¿Por qué? Porque para que tuvieran una mayor, una mayor profundidad también que solamente con los intertítulos, ¿no? O sea, el soporte textual en audiovisual permite palabras clave, conceptos muy sintéticos, y supone que una exposición filmada posibilita una mayor profundidad. Pero bueno, eso sería un aspecto secundario, no estuvo muy, quizás no fue claro a la hora de formular la consigna, así que eso sería algo menor. Pero bueno, un poco la exposición iba por ese lado. De todas maneras, nada, ahí se nota que hay un esfuerzo, que hay una dedicación, así que no te preocupes que nada, vas por buen camino, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Bien, Pablo, ¿algo más? No, es justamente eso, está perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, no sé cómo seguimos. ¿Alguien más quiere presentar de los que están acá? ¿Le podemos mostrar el nuestro? Dale. Bueno, primero puedo hacerle una pregunta. Yo me desconecto, profe, que tengo que ir a... perdón. Okay. Vaya. Sí, vaya. Pensé que tenía preguntado. Manuela, Perdón, listo, Manuela profe, escribió un email. Sí, profe, igual ya lo volví a editar todo y se está descargando, así que... Hablé muy fuerte. Porque se me trabó el Premiere con la mitad del trabajo, así que... Nada, lo volví a editar y ya estoy descargando todo de nuevo.
Bueno, eso es algo que les va a pasar de acá hasta que se jubilen. O sea, Sí. todos los programas de edición se traban el día de la entrega. Sí. Así que entreguen el día anterior, pongan al renderear el día anterior. Tal cual. Sí, no, que la compu a veces no da, así que bueno, igual ya lo edité de nuevo y ahora lo mando. Podés tener un avión que tampoco va a dar, es así. Bueno. Es el karma de nuestra profesión. Mateo, todo ¿Quién es? suyo. Mateo. Ay, ahora le paso el link. Mateo que está con Cristian. Estoy con y Cristian, alguien más, ¿no? Natalia, Ferré y Ariel Muñoz. A ver, ¿dónde está? A medio curso. ¿5 son? No, 4. Ahí para comparte Cristian. Ah, bueno. Entonces tenemos Chiarini, Rojas. ¿Quién más, perdón? Natalia Ferré y Ariel Muñoz. Gracias. Ok. Vamos a ver. Tengo miedo. No se escucha, Mateo. No, es Cristian el que estaba compartiendo. No se escucha. Ahora sí. Ahí sí, ahí se escucha. Risa de profe. Cara de profe. En este trabajo vamos a enfocarnos en los conceptos de vanguardia y innovación sobre la estética del cine. Haremos hincapié en expresionismo alemán, Nouvelle Vague y cine experimental. Comenzamos con el expresionismo alemán, que tuvo sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en lo que el cine buscaba consolidarse y para ello buscó nutrirse de otras disciplinas para plasmar las inquietudes de la época, a lo que no estaban preparados como la Primera Guerra Mundial. Por lo que del expresionismo alemán nace de la tristeza y el temor, en los que ambas combinaciones se transforman en emociones maravillosas y experiencias nuevas para plasmar en el cine. Con esto se abre las vanguardias a lo que tonamos como la revolución innovadora. Su premisa principal es acentuar o deformar la realidad como una manera de representación. Toma influencias del arte como Munch, Molde o Kirchner. Esto se plasma en los decorados sin ningún patrón establecido. El impresionismo toma fuerza en esta vanguardia, ya que abandona las formas reconocibles y le da prioridad a la luz y a la figura de su entorno. Lo que intenta transmitir son emociones sobre la acción. Deluxe se involucró en este movimiento inspirado en Charles Chaplin y comprendió que el cine podría ser una nueva expresión artística. Su devoción fue tanta que fundó la revista Le Journal du Ciné Club y Seña. Creó el primer cineclub de la historia e inventó el concepto de la fotogenia. Con la lectura del Dr. Tooth se aprovechó el uso de lentes deformantes para sugerir el punto de vista vertiginoso de un doctor que acaba de tomar alucinógenos. El doctor Caligari le da importancia a la iluminación. Lo que quería generar era separar al espectador de la realidad, para hacer alusión a los sueños o a la misma muerte de los propios protagonistas, y también la distorsión de la psiquis. En este film se trata de reflejar los estados de ánimo de los personajes recurriendo a la simbología de las formas visiblemente distorsionadas. En cambio, en Nosferatu rompe una regla que venía prevaleciendo en este cine. Filman en exteriores, pero sin dejar de lado el estilo de la iluminación y el enfoque de los sueños, haciendo alusión a las pesadillas. En esta película se recurrió al traveling subjetivo, logrado por atar una cámara al pecho del operador haciendo movimientos circulares, y esta da una innovación más importante en ese momento, siendo esta la cámara grúa. Por otro lado, tenemos a Epstein con un estilo más sobrio en 1922, en Cover Fidel. Representa interés por la vida cotidiana dejando de lado las clases altas, pero igualmente sigue siendo recurso del impresionismo. Este también se varía de la cámara lenta para generar un clima tenebroso y tomo del impresionismo, solo la iluminación. Epstein empezó a usar a otras personas que no eran actores para aumentar la autenticidad. La nueva ola inició en 1951. Su herramienta principal es la crítica del cine, en lo que en esa época abandona la fantasía y se entrega totalmente a la oscura realidad. A mediados de la década de los 50, las corrientes cinematográficas europeas competían a duras penas con las superproducciones que llegaban desde Hollywood.
La única manera de hacerlo era a través del estilo, aportando una nueva mirada en un mundo en el que no era fácil innovar. Para aquel entonces, Francia asistía a una serie de cambios políticos, sociales y culturales que propiciaron la aparición de uno de los movimientos artísticos más revolucionarios del cine francés, la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague renovó por completo el lenguaje cinematográfico y marcó la forma de hacer cine de la segunda mitad del siglo XX. El fundador de la revista Cahiers du Cinéma, André Bazin, lideró este movimiento acompañado de un grupo de intelectuales y críticos de cine, colaboradores de la revista, entre los que figuraban François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol o Eric Rohmer. A través de sus publicaciones en la revista se desentienden de la tradición del cine francés, influidos por obras de directores norteamericanos como Alfred Hitchcock y Orson Welles, niegan el carácter colectivo del proceso de creación de la película y proponen la figura del director como un coautor y creador de la misma. Defienden además un cine de corte realista, auténtico y fresco. Para finales de los años 50 y principios de los 60, el manifiesto de la nueva ola francesa pasa de la teoría y el papel a la pantalla. François Truffaut resultó elegido como mejor director por los 400 golpes en el Festival de Cannes de 1959, donde también fue proyectada la cinta Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais. Se consolida así el inicio de la Nouvelle Vague, que inspiró títulos tan emblemáticos como El final de la escapada de 1960 de Jean-Luc y Jules et Jean de 1961, también de Truffaut, o Los coleccionistas de 1967 de Eric Rohmer. Si bien existieron diferentes corrientes dentro de la Nouvelle Vague, unas más experimentales que otras, todas las películas transgredieron los cánones del lenguaje tradicional cinematográfico. Destacaban por mostrar una acusada simplicidad y libertad técnica a través de la utilización de cámaras ligeras y cámaras en mano. Los presupuestos eran bastante bajos con respecto a las demás cintas habituales de la industria francesa. Además redujeron al máximo el trabajo en estudio, exponían su libertad creativa, propiciando la improvisación y rodando en escenarios naturales y en espacios abiertos. Los actores y actrices de la Nouvelle Vague se han convertido en auténticos íconos del chic francés. A menudo, el reparto de las películas lo componían actores y actrices sin demasiada experiencia previa. Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, Jean Seibert, caras nuevas que aportaban distinción y acusaban el salto generacional con respecto al cine francés de posguerra. Estos actores y actrices de la Nouvelle Vague se han convertido en auténticos íconos del chic francés. En nuestra memoria colectiva flotan imágenes en blanco y negro de sombreros gladiados, cigarrillos humeantes y chicas de pelo corto. Personajes que discuten aspectos de la condición humana durante largos diálogos y muestran su vida cotidiana sin ningún artificial. Hay revoluciones que suponen un cambio en la cultura. Sin lugar a dudas, y a pesar de su corta duración, la Nouvelle Vague renovó por completo el lenguaje cinematográfico y marcó la forma de hacer cine de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, este no fue el único ámbito en el que la nueva ola se hizo relevante. A través de los personajes de sus películas, la juventud francesa del momento encontró nuevos modelos e iconos con los que identificarse, y aprendieron a vivir una forma más espontánea, mucho más libre. Aún hoy, en el pleno siglo XXI, la vieja nueva ola encuentra un lugar en plataformas digitales de cine, permitiendo que nostálgicos y neófitos pueden presumir de buen gusto e intelecto. No se puede ser moderno sin haber visto los clásicos. Aunque sea solo por eso, larga vida a la Nouvelle Vague. El cine experimental surgió en Europa en los años 20, a la par de las vanguardias, como el surrealismo o el dadaísmo, con el objetivo de expresar conceptos y sentimientos más allá del lenguaje narrativo convencional. Este tipo de films no se realiza dentro del sistema industrial y no se distribuye en los circuitos comerciales. En su mayoría son no narrativos y buscan cuestionar, deconstruir o escapar de la figuración. La creación cinematográfica experimental es realizada por una serie de motivaciones personales, sociales o espirituales, por lo que su fundamento principal es la representación de algo que contar a través de la abstracción o de la manipulación de lo concreto. Se trata de un método de producción cinematográfico que modifica rigurosamente las convenciones fílmicas y explora alternativas para las formas de trabajo tradicionales. El objetivo de la realización de filmes experimentales es generalmente representar la visión personal de un artista o promover el interés para las nuevas tecnologías en vez de entretener o generar ingresos. El cine experimental se caracteriza por la ausencia de narrativa lineal, por el uso de diversas técnicas abstractas, por el uso no diegético del sonido e incluso por la ausencia de banda sonora. La mayoría de estas películas se financiaron con presupuestos muy bajos, se autofinanciaron o se financiaron mediante pequeñas subvenciones, con un equipo mínimo o con un equipo de una sola persona.
el cineasta? El cine experimental se caracteriza por ofrecer un contenido narrativo que suele ser insignificante, ya que la mayoría del valor del filme proviene de las ideas vinculadas a los sueños o a los pensamientos que se convierte en el único tema de toda la película. Otra característica es no disponer de continuidad secuencial, ya que esta metodología crea una unión entre planos. También está contraponerse al cine comercial de narrativa ortodoxa dirigida al gran público. Otra es querer dar visibilidad a las convenciones sociales y cinematográficas, cambiando sus propias normas y modelos. Utilizar el material cinematográfico para mostrar situaciones internas, incorporar al público como elemento indispensable para el desarrollo del film y estar delimitado de los parámetros tecnológicos. Estos combinan el sonido, imagen y movimiento con criterios y conocimientos de la cultura artística en general, e incluye otras obras de arte como la poesía, la música, la danza o el teatro para dar una visión o una opinión propia del mundo. De los medios estéticos está el ensanchamiento de las normas restrictivas y arbitrarias del cine comercial, como género, duración, soporte, etc. Cada film experimental se organiza de acuerdo a una lógica que le es propia. También está la narración compleja, fragmentaria, desconstruida o inexistente, y la concepción del film que aflora a lo largo de la película. Experimentación y reflexión, rodaje y escritura van de la mano. Medios de producción. Filme como elemento personal. El cineasta no solo integra todas las líneas creativas de la película, sino que muchas veces las hace él mismo, como las tomas de cámara o de sonido, edición, desarrollo, etc. Este es un cine para los cineastas en oposición al cine de autor o de realizador. Autoproducción y presupuesto mínimo. Distribución y difusión a través de las vías paralelas o cooperativas. El cine experimental utiliza un medio de expresión más artístico, rompiendo las barreras del lenguaje audiovisual y del cine narrativo estrictamente estructurado, utilizando los recursos para expresar y hacer sentir emociones, experiencias y sentimientos con un valor muy estético y artístico. Además, utiliza efectos plásticos o rítmicos ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. Las técnicas utilizadas para la experimentación formal son infinitas, desde la propia manipulación del celuloide en los metrajes analógicos hasta técnicas de animación a través de stop motion, el uso de imágenes de archivo para remezcla o el discurso audiovisual a través solamente de fotografías. Muy bien. Bueno, felicitaciones. ¿No? Ahí. Bueno, ¿qué tal? Felicitaciones. Han hecho una propuesta muy elaborada. Me encantó el principio, el Netflix. El Netflix estuvo muy bien logrado. Nada, la verdad que como propuesta narrativa, nada, muy bien. La pronunciación, pues sí, convengamos que nadie acá habla francés, digamos, nativo, así que no pasa nada. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Qué puntos, digamos, de unión podemos encontrar entre los distintos movimientos que ustedes analizaron? Si yo les dijera, bueno, ustedes hicieron una búsqueda claramente segmentada entre los distintos movimientos, entre Nouvelle Vague, expresionismo y cine experimental sobre todo. ¿Cuáles podrían identificar como líneas en común? Yo me había dicho como propuesta las vanguardias, más que nada lo que nosotros decimos hincapié es en esos pensamientos, esos sueños, esa expresión que hacía desde el expresionismo alemán, que después nosotros vimos como que sí se caracteriza mucho con el cine experimental y a la vez los movimientos de cámara libre que hacía la Nouvelle Vague también llevados al cine experimental. Como que esas dos las quisimos unir para dar el ejemplo como también el surgimiento del cine experimental. Como que vimos esa entre la vanguardia y la propuesta de los movimientos de cámara y las innovaciones más libres de filmar. Está bien, perfecto. Yo lo que veo es que si bien está más
más acotado de lo que, por ejemplo, fue el TP de Matías, también fue como, bueno, esto es Nudelbach, esto es, o sea, está un poquito mencionado esta cuestión que vos decís, pero veo que, bueno, la Nudelbach se caracteriza por esto y esto, el cine experimental por esto y esto, y el expresionismo animal por esto y esto. O sea, como son las características compartimentadas de cada época, que es como, hay líneas claras que las vinculan entre sí, pero decir, bueno, los movimientos de cámara o la puesta de cámara, porque digamos en el expresionismo alemán movimiento de cámara digamos que no había mucho porque era muy factible mover nada, pero la puesta de cámara en cada uno de esos 3 etapas, eso hubiera sido como el eje digamos, el eje a atacar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se retratan? ¿Cómo son los espacios abiertos? Hay espacios abiertos, hay espacios cerrados. ¿Cómo se pone la cámara acá? ¿Cómo se mueve la cámara a partir de la aparición de la transición a las cámaras portables de 16 milímetros, por ejemplo, en la época de Nudelbach, y cómo se empieza a mover con el digital en el cine experimental? Ahí tenemos como una comparativa de un solo aspecto que es más profunda. Igual, nada, evidentemente hubo un tema ahí con ese ir al hueso de eso que quizás nosotros no fuimos todos específicos o no sé. Sí. Lo que hubiese hecho, pienso, me pongo en el lugar del trabajo que hicieron ustedes, cuando arrancó y vi la presentación de Netflix, un cine, pochoclos y 4 movimientos, hubiese hecho esos 4 movimientos, que encima eligieron 4 movimientos que tienen una relación compleja en relación con el público. La relación de esos movimientos con el público. ¿Sí? Porque el cine experimental, por ejemplo, no tiene una relación instantánea con el público, requiere, no es masivo, ¿sí? El expresionismo fue masivo, pero también fue difícil de ver. La Nouvelle Vague también, o sea, hubiese hecho así, porque yo lo que encuentro son, como dice Maite, varios movimientos explicados. No encuentro cuál es el tema. Ejemplo, el de Daniel es contexto histórico contexto histórico en tantos movimientos. Y entonces el tema es contexto histórico. Yo lo que veo es el desarrollo de 4 movimientos diferentes. No veo que une a los 4 trabajos. Tal vez yo hubiese esperado esos 4 movimientos hubiesen estado buenos en relación con el espectador, ¿sí? El grado de dificultad que le representa al espectador abordar esos géneros. Lo hubiese tomado desde ese lugar, capaz. Capaz que es un poco difícil lo que estoy diciendo, pero porque requiere un estudio tal vez un poco más sociológico que de antecedentes del audiovisual. Es para una materia como sociología. Pero bueno, yo lo que vi fue eso, vi que como estaban desconectados los 4 movimientos y vi también a Matteo Cacchiarini con corbata, algo que nunca me voy a olvidar. Eso es una imagen fuerte, es más que la del ojo de Buñuel. Claro que sí. A ver, de todas maneras hicieron un laburazo que está buenísimo, una propuesta súper trabajada y divertido, muy divertido, muy dinámico. Claro. Ustedes 4 expusieron bien. Podrían haber estado menos atados al texto y más sueltos, pero bueno, se entiende que por dónde viene eso. Nada, para que también se puedan apropiar de los conceptos de ustedes y explicarlos con sus palabras, entonces, ¿no? En vez del guión tan al pie, pero nada, eso no es totalmente irrelevante. Así que, o sea, más allá de esta cuestión de la consigna que fue como, quizás fue confusa o quizás es algo que haya que ir puliendo, seguirá puliendo a lo largo de los años de cursada, de los próximos cuatrimestres. Nada, es felicitarlos por el trabajo porque han hecho un hermoso trabajo, muy lindo y donde se ve mucho. Qué bueno que haya salido bien, porque literalmente le metimos un esfuerzo enorme, sobre todo Cristian, que fue el que editó todo. Claro. Le metimos un croma verde. Sí, que está muy bien recortado. Yo pensé que estaban en el lugar, ¿cómo así? El croma está muy bien recortado. Está muy bien recortado, así que... Se vio la mano de Rojas. Rojas es un gran productor de acá de la ciudad de Punta Alta. Él está... un genio. La producción audiovisual que hay, está Cristian Rojas ahí, Yo lo veo en todos lados. Excelente, bueno. El trabajo habla muy bien de su profesión, claro, de sus habilidades, de sus skills. Pero no, todos en cámara, todos bien, lo que se parlamentó, digamos, está bien, así que nada, felicitaciones. Y nada, manténganlo así, que están poniendo la vara alta para el que venga, claro. ¿Y quién sigue ahora? Vamos a ver quién sigue ahora, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos. Felicitaciones. ¿Cómo seguimos? Espero que no venga Sebastián Gómez hablando de Tarantino
Ken Loach y siempre nos tira otro tema de los que dimos. Claro, sí, lo he sacado, más Ringler. Sí, bueno, yo. Claro. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién se anima? Era con lo que. ¿Alguien más van a querer exponer? O nos quiere contar, por ahí no hace falta exponerlo, si no lo quieren exponer, pero contarnos un poco de cómo lo encararon, qué problemas tuvieron. Están Franco, Rocío Montenegro y Milagros Maidana. Podrían ser ellos, ¿no? Están. ¿Por qué no? Sí, si quieren se lo contamos brevemente cómo lo hicimos. Bueno. ¿No? ¿Cómo no? No sé si alguna de las chicas quiere empezar o arranco yo nomás. Arranque usted. Te están mandando al frente así. Arranca, sos el capitán. Claro, bueno, Franco. Nosotros lo que hicimos fue, habíamos planteado el tema en la clase pasada de que íbamos a hacer personajes, cómo fueron evolucionando las características de los personajes, los objetivos, las metas, a lo largo de distintos periodos. Elegimos el cine clásico como para hacer una pequeña presentación de que no había personajes individuales, en el primitivo, perdón, de que no había personajes individuales, sino que eran como más en masa. Pusimos un par de ejemplos, después de ahí saltamos al cine clásico. Bueno, explicamos cómo fue el nacimiento de la figura del héroe, cómo nace el antagonista también, de qué valores tenían cada uno de ellos, que uno tenía valores positivos, el otro negativos. De ahí saltamos al expresionismo alemán, creo que era, que hablábamos de la dualidad de los personajes y cómo empiezan a aparecer, justamente personajes con doble personalidad. Figura del doppelganger y se te cortó el micrófono. Sí, nada, me muteé un segundo para cosas. Pero bueno, después eso lo utilizamos ya casi al final, hicimos un paralelismo y lo explicamos con Spider-Man, de cómo justamente tenemos un personaje que es el héroe, que tiene valores positivos como es la valentía, la inteligencia, etc. Después, bueno, también teníamos la estructura de chico conoce a chica, de que hay un villano que lo separa, todo. Y bueno, teníamos por una parte a Spider-Man, a Mary Jane como la chica, y el villano que lo separa, nosotros nos basamos en la primera de Spider-Man, las de Tobey Maguire, creo que es. Y bueno, como el Duende Verde la separa. Y encima lo bueno de esto es de que justamente este personaje, que es un villano, tiene esa dualidad de personalidades, que en una es un científico reconocido y querido, y la otra personalidad es como más, es un villano, es una persona loca y demás, y bueno, entonces nos servía para explicar eso en sí. Y bueno, eso fue así a grandes rasgos lo que hicimos. Me parece súper interesante el tema de los personajes y el doppelganger también es algo que aparece cada tanto en todas las ficciones, ¿no? Esta cosa de las dos caras de un personaje. En la semana pasada, no, la última encuentro hablamos de Twin Peaks y ahí también es el eje, ¿no? de la serie. En varias tenemos esa cosa de mostrar las dos caras de un mismo ser, tanto en ciencia ficción como en melodrama, digamos, es algo súper interesante de ver, y desde la psicología, los cursos de psicología y cine se hacen altas panzadas hablando sobre el tema. De hecho, son los tipos clásicos que vienen del romanticismo, los temas del romanticismo, como el hombre de arena de Hoffman, que viene el doppelganger, y después lo toma Freud eso en el psicoanálisis, de hecho. Todos los tipos clásicos de personajes, y de hecho todos toman de Freud, el cine, el surrealismo, etcétera, ¿no? Y hoy seguimos con Sigmund. Y bueno, a nivel de producción, de realización, ¿se les complicó con qué trabajaron? ¿Cómo fue la realización del proyecto? No, nosotros lo que hicimos fue, hicimos un guión justamente, nos dividimos, hicimos lo grabamos con una voz en off, nos dividimos como para que no sea tan denso una sola voz durante los 15 minutos, nos dividimos con Mili para grabarlo. Y bueno, Rocío fue la que se encargó de toda la magia de la edición y de que quede todo perfectito también. Y respecto a la edición, ella es la que más sabría decirle que por ahí fue lo que se complicó.
No, complicaciones creo que no tuvimos. Bueno, con mi hijo Franco hicimos voz en off y la edición fuimos mostrando las películas y haciendo, queriendo mostrar de lo que estábamos hablando, de mostrarlo con algunas partes de películas y eso, y bueno, y también de Spider-Man y todo lo que hicimos, el análisis que hicimos. Bien, ¿con qué plataforma, con qué programa editaste, Rocío? Premiere, con Premiere. Perfecto, buenísimo. Bueno, lo enviaron por el mail del campo, ¿no? Sí, a los dos se los mandó. Listo, campo, perfecto, si ya me anoto dónde buscarlo. Bueno, gracias. Entonces lo veremos, interesante el tema, lo veremos y daremos devolución al respecto. Gracias ahí por el comentario. Bueno, los demás, ¿quién quiere compartirnos algo sobre sus aventuras o desventuras? ¿Alguna tuvo algún problema de esos? El video me pesa 2 teras, no sé qué toqué, los seteos de exportación. Explotó la máquina. ¿No? Más o menos vienen pudiendo resolver. Tengo un montón de cámaras apagadas, menos Mateo que está en la playa, me da mucha envidia, Dani, y María Milagros. Bueno, y los que estamos acá han podido complementar las entregas, estaba en 8K el video. Bueno, 8K es el futuro, ¿no? En teoría los Juegos Olímpicos de 2020 iban a ser en 8K la transmisión, pero claramente por ahora no hubo ni siquiera transmisión, así que no sé en qué va a terminar saliendo. Vienen ahora, ¿no? Creo que vienen ahora. Pobres, te habían hecho un logo hermoso con el 2020, el rojo de la bandera de Japón, les había quedado pero espectacular. Me tenés que meter. Bueno, las cámaras de cartón, todos estamos sorprendidos con eso. Es algo que yo creo que es trending topic en este momento. Unas camas de cartón para que los atletas, digamos, no se encariñen demasiado, ¿viste? Con el tema ese, no sean demasiado. Claro, no se hagan demasiados mimitos y bueno, y eso afecte su rendimiento deportivo, entonces pensaron que unas camas de cartón lo iban a resolver. Qué loco, hasta planifican eso los japoneses, son geniales. Son muy geniales, muy, los queremos un montón. ¿Cómo le va, Gómez Ringler? ¿Usted cómo le fue? Yo tuve problemas personales, más que de edición, terminé el video hoy a las 8:30 de la mañana, lo mandé. Bien. Así que, nada, después, como la mayoría del material estaba, porque al final terminé usando el neorrealismo italiano, el expresionismo alemán y la vanguardia rusa, entonces la mayoría de los videos estaban en 360, 480, terminé usando 480, así que el video pesa medio giga. ¿Cómo lo mandaste, Sebastián? Lo subí a YouTube. Tenés que buscarlo. Listo. Lo subí a YouTube y se los mandé por mail a los dos. Tenés que buscarlo. Claro, buscarlo vos. Buscarlo vos. Si lo encontrás, si encontrás alguno que te guste, es ese. Es ese, ¿no? Tal cual. ¿Lo hiciste solo? Sí, lo hice solo. Sí. ¿Y cuál es el tema del video? ¿El tema cuál es del trabajo? La verdad, terminé repasando un poco los 3 temas y comparándolos en lo que es historia y contexto histórico, me pareció. Okay. La próxima voy a pedir que... Me está asustando, Coperrique. Me estoy asustando. Sí, cuando llegué recién a la clase, con lo que vi también me asusté, así que... Nada. Bueno. No tenga tanto miedo, todo bien. No, porque yo sé lo que hice, así que tengo I know what I've done. Ok. Bueno, nada, no pasa nada. Sé que no es buen augurio, pero voy a preguntar. Recuperación de esto no hay. Nos vemos directamente en mesa. Claro, en general lo que decía, los que no, si no se aprueba este TP, se va a final, pero bueno, por ahí es exponer un tema puntual, no es un examen final. O sea, funciona al final como una instancia recuperatoria, por decirlo de alguna manera. ¿Mesa hay fecha ya? Mesa no hay fecha. Finales de agosto. Tiene. Sí, pero por la duda, para acomodar. Está pateando afuera. No, pero había alguien que también preguntó por mail. Mesa va a ser a fines de agosto, calculo. Va a haber mesa de esta materia.
Así que nada, pero bueno, si alguno eso no llega para la nota, se va a hacer, nos vemos en final, pero preparan un tema, eso después yo lo hablo con cada uno. De todas maneras, recuerden ustedes ya vienen con una trayectoria de trabajos, o sea, si este está medio flojo, pero vienen bien, y bueno, y es algo como medio generalizado el problema, como esto, qué sé yo, de la consigna, por ahí no fue claro, lo que sea, se evalúa caso por caso. ¿Sí? Así que nada, no se la pente antes de tiempo. Hay un pequeño guiño a Tarkovsky. Muy bien. Así. Pero lo podía incluir dentro de los temas, porque lo vimos, de hecho. Sí, pero como no yo había elegido otros temas, dije, lo meto ahí como un comentario y listo. Claro. Es como del Río, porque que tiene que poner sí o sí cine japonés. Por culpa de ella, cine japonés. Igual no dimos nada, un pedacito nada más de la clase. Hay que hacer pequeños cursos puntuales de cada una de esas cosas. Claro. Que van quedando. Las notas, ¿cuándo se suben? Tenemos 10 días hábiles a partir de hoy para subirlas. En algún momento. Y yo también quería consultar eso, cuándo iban a estar las notas, porque estamos renderizando todavía y no lo enviamos con Lara. Bueno, cuando esté terminado lo suben, no pasa nada. Bueno, ¿Y cuánto te tira de render? 3 días y 4. Sí, más o menos. Llega al 99, no te voy a decir nada. Llega al 99% y se clava. Sí, ¿no? Programa maldito. Sí, es el Vegas Pro, se puede trabar en cualquier momento. El Vegas, yo hace como 2 millones de años que no lo uso. 3 teras, sí, bueno. Nada, ya igual, pasa que ustedes hasta ahora no han tenido edición, tienen ahora el cuatrimestre que viene, me parece, ¿no? El segundo cuatrimestre primero tienen. Claro, ediciones en el segundo cuatrimestre. Claro, así que bueno, ahí un poco se van a ayornar con las cuestiones de edición. Nosotros en realidad estamos siendo un poco injustos de pedirles que editen y que armen piezas de producciones audiovisuales, cuando en teoría han tenido la mayoría de materias teóricas. Pero como nos encontramos con que en todos los grupitos hay un crack de la edición, nos tiramos el lance, o una crack de la edición, nos tiramos el lance de pedir. Igual ojo, porque los que editaron ahora, si no los van a engrampar para que editen en todos los TPs de acá que terminen la carrera, así que... Lo voy a poner a hacer los videos de la biblioteca. Que me editen los videos de la biblioteca, ¿no? Claro, bueno, el próximo TP va a ser... No, para que en publicidad la profe los puso a hacer un trabajo práctico sobre la biblioteca. Y los pibes sienten que yo los estoy usando para hacer... No, yo no quiero nada. No. No, pero bueno, si me lo quieren hacer, tampoco me voy a decir que no. Hicieron un logo con una A y un chico leyendo que digo, yo lo quiero ese logo. Claro, terrible. Claro. Espectacular. Igual ustedes se ríen, pero yo conozco gente que ha conseguido laburo por ser el que edita y se ha acercado al profesor o ayudante, che, mirá, tengo tal persona que necesita ayuda con tal laburo. Y bueno, es así. Así que está bien. No es tan malo que los claven para editar. No, a ver, edición y animación yo creo que son dos de las áreas que más... Una de más fácil por la puerta para entrar, ¿no? Al mundo profesional, se me ocurre. En esta época de pandemia, edición, animación 3D, todo eso tuvo unos nichos ahí de laburo importantes, así que esas especializaciones están buenas. Guión les adelanto, es la que menos trabajo van a encontrar en guión. Claro, guión es como medio compleja. Guión e historia del cine, que son las dos que yo agarré, y nunca trabajo. Igual guión, hace falta guionistas buenos, o sea... Sí, pero no te lo pagan. Ese es el problema, tiene que ser bueno. No te pagan, no. Claro, no te pagan. Claro. Sí. Es un temillo. Pero bueno, digamos que después los editores y postproductores sufren los malos guiones. La falta de guión, claro, por supuesto. Ahí tenés Netflix para eso. No. Pone mucho humo y mucha explosión. Que el guión muchos zombies. No, poné muchas chicas en bikini en las portadas. Porque vos fíjate, los 10 más vistos de Argentina son todos iguales. Es terrible. Es una cosa que sigo sin entender. Yo no las puedo ayudar. Che, bueno, ¿alguien entonces nadie más va a querer exponer ni nada? ¿Qué pasó? ¿O nadie nos quiere contar nada más? ¿Se quieren ir todos viernes, fin de semana, vacaciones de invierno?
para ustedes, vacaciones de invierno. El común de los mortales seguimos trabajando, ¿saben? ¿No? Tal cual. Ahí Daniel levantó la mano. Vamos, Daniel, estamos todos esperando a Daniel sin querer decir Daniel porque es el único que tiene cámara habilitada, entonces siempre está primero en las imágenes. Hay mucha gente, perdón, mientras Daniel trata de conectarse, hay mucha gente que mandó trabajos que no está conectada hoy, ¿sí? Estoy viendo ahora a Fabián Armendia, mucha gente que envió trabajos, en muchos casos hay mucha gente que envió trabajos y que envió trabajos durante toda la cursada y a quienes nunca vi conectados en la clase, ¿no? En algunos casos. Pero en ese caso hay gente que no está, por eso. Yo estoy mirando ahora quienes me enviaron. ¿Sí? Okay. A ver si me está preguntando casi Canovés. Acá. Me parece, Daniel, que tu mic está dando ahora, ¿eh? A ver ahí. Ahí está, espectacular, ¿ves? Perfecto, perfecto, me silencio. Bueno, buenas tardes. A ver por dónde empiezo. Primero, bueno, lo mandé, traté de subirlo a YouTube, pero no me lo recibieron, digamos, por el tema de derechos de autor, y así que terminé subiéndolo a mi Drive y le pasé a Pablo el link. Perdón, Maite, pero pensé que lo iba a corregir él, se lo mandé a él, no, la verdad que no me avivé de mandárselo a los dos. Ahora compartimos ahora después te reenvío el link para que lo puedan ver. Perfecto. Y después, bueno, problemas técnicos tuve algunos porque hacía años que no editaba nada, porque pues, yo hago cámara, pero me dedico solamente a eso y no estoy editando nada porque no tengo tiempo para hacerlo, porque el trabajo de edición es un laburo que tiene que ser muy puntilloso para que quede bien, muy delicado, y eso requiere mucho tiempo. Así que, bueno, tuve algunos pequeños problemas con el sonido, no quedó muy bien, porque lo grabé, digamos, con una voz en off, que es la mía, que no es una voz muy para estas cosas. Pero bueno, nada, le dediqué más por ahí al contenido que a la cuestión estética, traté de que quede prolijo, y bueno, nada, y tratar de ir más sobre el contenido. Y el tema era cómo los contextos históricos fueron influenciando las expresiones, cómo el cine fue, digamos, representando los contextos históricos que fue. Perdón, Sí. Daniel, pide acceso al video. Recién se lo pasé también a la profesora. Pide acceso, así que no estoy pudiendo entrar, sí. Exactamente. Yo te digo para después. Bueno, me fijo porque creí que mandando el link ya se podía compartir. Yo todavía no lo vi. Si no, subilo. Ahí te solicité acceso, ya está. Sí, ahí te solicité. A ver. Ok, si ahora no, pero igual no importa, después. Seguí exponiendo, Daniel. Perdón, yo para no olvidarme. Y bueno, básicamente era eso, y tomé 3 periodos: el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano y
el cine argentino de los 90, que se me fue un poco con el tiempo porque, digamos, al verlo, como yo ya soy más grande y viví toda esa etapa, digamos, uno al empezar a leer cosas sobre el periodo empieza a recordar y empieza a escribir, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, esto, qué sé yo, espero que de alguna manera cumplir con la consigna, porque lo que traté de ir viendo es de mostrar cómo el cine fue en distintas etapas, que en realidad son periodos bastante alejados, temporalmente, fue representando todos, o expresando todos manifestando todos esos momentos históricos, el sentimiento de la gente, no solamente el momento histórico, sino que el sentir social de los momentos, ¿no? Lo que pasó en el expresionismo alemán, lo que pasó sobre todo en el neorrealismo italiano. Y bueno, en el nuevo cine argentino también, ¿no? Que fue del 95 hasta el 2005 una expresión de todo lo que estaba pasando, ese ataque que sufrimos del capitalismo, que fue tremendo, ¿no? En la década del 90, y bueno, todas las consecuencias que tuvieron acá en Argentina, y digamos, la explosión que tuvo en el 2001. Por eso digo que por ahí me extendí un poquito ahí porque digamos, tengo muy presente todo ese tiempo que fue bastante difícil para mucha gente, ¿no? Está bueno, ahí me gustó cuando hicimos la reflexión, Daniel, yo le cuento a Maite porque fue las clases de práctica, ¿sí? El micrófono. Ay, perdón. Sí, ahí está. Perdón, hago esto para no confundirme. Le cuento a Maite porque surgió el tema en las clases de práctica, ¿no? Está buena la reflexión que hacíamos con Daniel, porque nos preguntábamos con él, o él me preguntaba en qué parte de la filmografía de Lucrecia Martel se podía encontrar el sentimiento, bueno, el tema de la crisis de los 90, porque justo ella surge ahí cuando viene el 2001, ¿no? Antes del 2001, y yo le decía que era esto más un sentimiento que una realidad, ¿no? Como que se ve reflejado atrás. El otro día vimos Juan, la Niña Santa, ¿no? Vimos el guión. Sí, la Niña Santa. La Niña Santa, sí, que a mí no me gusta, por otra parte, pero bueno. Sí, Daniel creo que es de mi team, me parece, Daniel. ¿O no? Dígalo, ahora lo puede decir que estamos terminando, Daniel, dígalo. No, lo que pasa... No le gusta Lucrecia Martel, no le gusta el cine de Lucrecia Martel y no lo quiere decir. No lo quiere decir. Está haciendo un documental ahora, ella está produciendo un documental ahora que va a usar Unreal y como unas cosas ahí de realidad virtual medio locas, vamos a ver qué sale. Sí, ese iba a ser el Eternauta en un momento, ¿no? Salió como que iba a ser el Eternauta lo está... Sí, el Eternauta ella Estañaro, no lo va a hacer, ahora, ¿no? está Estañaro, sí. Está Estañaro, sí, va a ser. A mí lo que me pasa Daniel estaba muy ansioso en ver un Eternauta de Lucrecia Martel. No, a mí lo que me pasa con Lucrecia Martel es lo siguiente. Porque en su momento, yo recuerdo cuando salió, cuando hizo La Ciénaga, fue una película que todo el mundo quería ver, bueno, uno al final la terminó viendo, ¿no? Como empujado por la cosa. Y cuando uno la veía, encontraba que, no sé, yo no lo encontraba con poco sentido. Y quizás porque no la entendía desde donde ella lo plantea toda la película. Entonces siempre me pareció, pero obviamente lo digo como un gran desconocedor, ¿no? Siempre me pareció que, porque vi muchas entrevistas que le hicieron, donde ella explicaba mucho sus películas. Bueno, entonces, a eso voy, tal cual. Entonces a mí me gusta más cómo habla que sus películas. Yo me leo los textos que ella no quería que le publique, que son buenísimos. Lo vi en Gestión Cultural, me acuerdo. Un montón de textos que ella no quería que le publiquen, pero son geniales, que habla acerca de la cultura de los pueblos, porque ella filma en Salta, el sentir de época de su cine. A mí La Ciénaga me gusta, el resto de las películas de ella no, para nada. Pero cómo emergió ella, aparte de un feminismo también, su cine cuando no era fácil, ¿sí? No en cuanto a lo que ves lo que se ve a plena vista, sino que en cuanto a la actitud que tiene.
a mí como sujeto pensante y como filósofo del cine me encanta Lucrecia Martel. Tal vez sus películas lo que tienen es eso. Yo no creo que en guión les hablé de esto, de la teoría del iceberg de Hemingway, que no es como un cuento de Poe que es todo circular. Se ve un pequeño pedacito de lo que realmente va por debajo. El cine de ella es eso, a diferencia del cine de Caetano, por ejemplo, ¿no? Que es más mostrar. Pero bueno, uno ve cómo terminaron las carreras de Lucrecia Martel y la carrera de Caetano y se da cuenta para qué lado está lo correcto, ¿no? Y para qué lado lo incorrecto. Más allá de que a uno le gusten o no las películas de Lucrecia Martel, ella ha sido consecuente con lo que expresó. Acá vimos en prácticas un video que se daba a un año, creo, de cuando surgió Historias Breves y veíamos hacia el Inca hacía una entrevista por cada director. Y Lucrecia Martel decía lo mismo en el año 95-96 que lo que dice ahora. ¿Sí? Caetano decía algo que evidentemente después no pudo fundamentar durante mucho tiempo. Pero en ese sentido, con Daniel compartíamos que no nos gustaban las películas de Lucrecia Martel, pero para mí es un personaje fundamental en la historia del cine argentino, digo, ya no solamente del nuevo cine argentino, sino en la historia del cine argentino. Yo tengo que decir algo porque es cierto que me cuesta que me llegue la película y no estoy como muy abierto, pero una cosa que sí me encantó de La Ciénaga, que de verdad me gusta, es que ella como representando el lugar donde filma, o sea, mostrando esa realidad a esa gente, es muy, ella lo conoce todo eso, entonces lo muestra muy bien, esa cosa como calma, que es muy propia de la gente de allá. Bueno, pero ahí está el tema, vos fíjate, en La Niña Santa pasa también. Los actores, en la dirección de actores de ella es el tema, porque los actores, cuando ella usa actores locales, son geniales las actuaciones. Cuando lleva actores de Buenos Aires a actuar allá, para mí, yo la veo a Mercedes Morán actuando y sobreactúa muchísimo. Veo a Urdapilleta, a mí Urdapilleta nunca me gustó como actor, porque cada parlamento que hace parece que está en teatro, y es cine, no es teatro. En ese sentido, bueno, perdón, ya armamos foro bardo acá con Daniel Suárez, siempre terminamos hablando así de películas nosotros dos, pero la realidad es que es muy buena la reflexión que hizo, o que hicimos durante las clases prácticas sobre el nuevo cine argentino, y es lo que está diciendo él, lo charlamos siempre y es así, ¿no? Los que vivimos esa época no podemos ser imparciales en cuanto a contarla, ¿no? Sí. Perdón, Maite, por ver. No, por favor, no, me encantó lo que preguntaron acá. Otra cosa que quería, que esto es muy puntual, ¿no? Eso de hablar como susurrando en la película, eso me gusta mucho porque es como muy íntimo y eso es muy difícil de mostrar. Es muy difícil que el actor, ¿no? que además no eran actores, por ejemplo, las nenas, hay una escena donde la nena está llorando y habla con no sé si la prima o la hermana, ahora no lo tengo presente, y le dice que ella lo único que quiere es estar con la chica, con la nana que tienen en la casa. Y está llorando en la cama y hablan como muy despacito, hay que prestarle mucha atención a lo que hablan. Y eso es muy real, y es muy real, digamos como mostrando una situación, y también tiene que ver con todo eso como hablan, como es la gente de allá. O sea, el que conoce un poco, yo tengo un par de amigos salteños, ellos son muy calmados, te dan ganas de a veces porque es como que no se alteran nunca, y también creo que la siesta los hace hacer así. Bueno, pero ese cine necesita eso, ese es el tema. Lo que tienen que entender, creo yo, es que cada cine requiere su tono. Vos, por ejemplo, ves una película de Leonardo Fabio o una película de Fassbinder o de Herzog, y son actores exaltados. Por eso tienen a Klaus Kinski, por eso Fabio tiene ese gatito y todo, pero que lo ves ahora y decís, che, pero está hiper sobreactuado, lo ves en un tráiler y decís, che, pero qué película horrible. Y después cuando lo ves en la película, entras en el universo de Leonardo Fabio y ves que la exaltación del actor, la sobreactuación, tiene un porqué, ¿sí? No sé si alguien tuvo que hacer su trabajo sobre actuación en diferentes etapas, pero la realidad es que cada cine tiene su tono. ¿Sí? Cada cine tiene su tono. El tono del cine de Lucrecia Martel
muchas veces puede exasperar a muchos, pero es la misma actitud que muchos que decían, a mí me exaspera el cine europeo. Bueno, pero el cine europeo no es todo igual. La filmografía de un director no es todo igual tampoco, claro. Perdón, justo entró mi nena. Mis niñas, va. El cine, digamos, esas son, las generalizaciones son, pero como pasa en el cine, como en la literatura, ¿no? Como en todos lados, digamos. Tampoco es que uno, digamos, hay autores que a uno uno no conecta y no conecta. Pasa con los libros, pasa con... Digo, a mí me pasó toda la vida con Antonioni. Antonioni digamos, no lo voy a mostrar, pero Antonioni para mí siempre fue una patada. Y bueno, y qué sé yo, y es uno de los grandes nombres del cine, de la historia del cine mundial, y decís, bueno, yo no puedo, la vi 25 millones de veces las películas de él y es como, no sé, ¿a vos qué te pasa? Pero bueno. Almodóvar, a mí Almodóvar, yo quiero que me guste, tengo unas ganas de que me guste terrible, me encantaría que me guste Almodóvar, pero digo, no puedo, no sé, hay algo que no me lleva, que no conecto, exactamente. No sé por qué, pero tampoco decir tal director es malo o tal película es mala, porque por X o por Y, porque después hay un montón de directores de cine clase B que me encantan y que también son exagerados, tienen actuaciones exaltadas. Buñuel, yo lo te decía a los chicos, Buñuel toda su carrera en México, con los peores actores hizo grandes películas. ¿Sí? Y él tiene una adaptación de Cumbres Borrascosas, ¿no? Se me fue la cámara, hecha en México, con una actriz polaca, ahora no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cómo se llama, sí, también. Pero era una cosa, era Buñuel, era Cumbres Borrascosas. En México, o sea, un calor, tierra, con una actriz hablando con una tonada polaca o rusa, era una cosa, pero me parece que, si no, la vi así como en un ciclo de cine como muy aislada y fue como, wow. Pero bueno, Daniel, así, entonces el trabajo, ahora si me das acceso, yo después lo veo. Estoy tratando de ver cómo, porque nunca me había pasado esto, siempre lo mandaba el link y con eso podían acceder. Pero lo estoy revisando, en todo caso le voy a mandar el link de nuevo y vemos ahí si puede... Abismo de Pasión, claro, recién en el 2000 se pudo ver esa película de Buñuel. Yo me acuerdo que salió cuando yo estudiaba cine. Es del 54 y acá recién en el 2000 la trajeron. Creo que fue un festival de algo. Uy, ¿se me escucha? Perdón. No, perdón, había en un festival una de esas cosas que viste que caes por ahí que decís, pero era, me parece que... Sí, Abismo de Pasión, claro. Jorge Mistral, y todos esos actores mexicanos que eran horribles. Actuamos mal, ¿no? En serio, el cine mexicano era malísimo, sí, tal cual. Ahora, un director que a mí, pero ya que estamos en confianza, un director que yo no soporto y nunca soportaré y que para mí es terrible, es el que ganó los 2 Oscars en mexicano, hablando de México. Iñárritu. Iñárritu, oh, por Dios. Filma una publicidad eterna. Él filma una publicidad eterna para Ford. Sí. Terrible. Y son iguales, 21 gramos, Babel, todas esas son iguales. Claro. Aparte él considera, es un mexicano que odia a los mexicanos, básicamente, porque él cuando hizo su primera película, bueno, yo estaba estudiando cine cuando salió Amores Perros, y él, México para él era gente que se peleaba con Pitbull, carteles de droga, no era otra cosa México para él que eso, ¿no? Sí. Parecía un estadounidense filmando en México. Por eso cuando dicen ganó un Oscar a un director mexicano, no sé si es un director mexicano, es un director de nacionalidad mexicana, es como el argentino de IT. Es un director argentino, sí, yo lo conozco porque él estudiaba cuando yo estaba empezando, terminaba, el de Muschietti. También no es un director argentino, no tiene nada de argentinidad, o sea, es un director de Hollywood, como esto que decíamos, de estas películas hechas por ejecutivos, no están hechas ni siquiera por productores. Ya. Sí, totalmente. Ahí está, Daniel, yo ahí lo pude abrir, ¿eh? Buenísimo. Sí. Yo ahí lo pude abrir. Ahora bueno, sí. ¿Vos lo querés exponer o querés que lo veamos después? Tranquilo. Como quieran, no sé si no es demasiado para el compañero que ya me aguantaron un rato largo, así que como quieran, ¿eh? Como quieran. Pongámoslo. ¿Cuánto dura? Pongámoslo y ya vi. 19 creo que dura. Pongámoslo, dale. ¿Lo tenés para compartir vos, Daniel, o querés que comparta yo? No, ¿lo puedes tirar desde ahí, desde el link que les pasé? Sí, acá está.
Ahora que son 45 minutos de Daniel hablando de la crisis del 2001 un viernes a la noche. No. A ver esto. Veamos. Los primeros años del siglo XX fueron para Occidente años de revoluciones. Revoluciones de las ideas, de las artes y de las sociedades. La sexualidad y el inconsciente, terrenos hasta ese momento prácticamente inexplorados, comenzaron a ocupar un lugar importante y junto a ellos aparecieron nuevas preocupaciones como la soledad, la angustia y el sufrimiento. El expresionismo nació como un arte de oposición en el que se oían las voces que desde el interior hablaban a los artistas, y es en un espíritu de resistencia y rebeldía frente al impresionismo donde el movimiento encuentra sus bases. Sus manifestaciones iniciales se dieron en el terreno de la pintura, hecho que lo convirtió en uno de los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas, entendidas como aquellos movimientos que van más allá de los cánones que rigen el estatus, rompiendo con las expresiones tradicionales. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania se encuentra sumergida en una situación de caos y derrota, económicamente quebrada y sometida por las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Este ambiente social en crisis trata de ser representado por el expresionismo de la pintura, y es en la interacción de la plástica y la literatura en donde la cinematografía encontró una fuente de inspiración que se expresa en la artística de las películas. Se rompe con la forma de representación naturalista dominante a fines del siglo XIX que muestra al mundo como es. En contraposición, el expresionismo representa al mundo como se siente. Es una representación emocional que manifiesta los temores y fantasmas a través de determinadas temáticas. La locura y la muerte aparecen en actos criminales. Y lo demoníaco es una dimensión fundamental para comprender al expresionismo en cuanto se relaciona con la muerte y la vida ultraterrena. La influencia de pintores como Munch, Nolde y Kirchner es notable en la estética del movimiento cinematográfico, claramente manifestada en el diseño de los decorados. En lo actoral, los gestos serán exagerados, teatralizados, con actores maquillados de tal forma que encajan perfectamente en la distorsión de la realidad representada. Pero la herencia más importante para las corrientes que vendrán es la iluminación, orientada a transportar al espectador, aludiendo a los sueños, a la muerte o a la desviación de la psique. En 1919, Robert Wiene presenta El gabinete del Dr. Caligari, que pone al cine expresionista alemán en el mapa, convirtiéndose en uno de los films más importantes de la historia, insertando la estética expresionista desarrollada en la plástica en el cine. En este film se trató de representar los estados de ánimo de los personajes recurriendo a la simbología de las formas visiblemente distorsionadas. Las paredes aparecen torcidas, las sombras prolongadas y los claroscuros dominan la escena. Los decorados integran la luz y las sombras, no se producen por la acción de iluminadores. Las formas no solo son aquello que se ve, sino también lo que representan simbólicamente, manifestándose a través de ellas los miedos, la locura y la crítica social. En 1922, Friedrich Murnau presenta Nosferatu, la primera película de vampiros. Es una especie de transición del expresionismo, ya que muestra escenarios exteriores, abandonando en parte los decorados producidos en los estudios. Si bien se acerca al naturalismo, utiliza ciertos recursos del expresionismo, como las luces y las sombras, diagonales en la construcción de las imágenes y algunos trucajes como el uso de película negativa para dar en el cruce de los Cárpatos una sensación fantasmagórica de los árboles, conteniendo además una temática netamente expresionista, el vampirismo. En 1927, Fritz Lang presenta Metrópolis. La película
trata sobre una sociedad que exhibe los avances tecnológicos y el retroceso en lo humano característico de la sociedad industrializada alienada por el trabajo. Los personajes de masas, privadas de su libertad, según la estilización expresionista privados de su personalidad, se manifiestan en los gestos de las figuras con sus cabezas gachas y espaldas encorvadas, convertidos en autómatas. Hay un uso avanzado de la iluminación y una fotografía que muestra una sobredimensión en todos los ambientes, contrastando con la disminuida imagen de los humanos. El hombre de la sociedad industrial deja su condición de ser humano para convertirse en un autómata. La masa de obreros es un personaje colectivo que actúa con las características que destaca el expresionismo: ausencia de personalidad, miradas vacías, movimientos mecanizados casi robóticos, justificados totalmente desde el punto de vista de la historia. El neorrealismo italiano nació durante la Primera Guerra Mundial y se consolidó a partir de la posguerra. De hecho, para algunos autores, la película que es considerada primera de este movimiento es Obsesión, de Luchino Visconti, y fue realizada en 1943. Sin duda, el movimiento pretende tener un acercamiento a la realidad que permita tomar conciencia de los hechos que arrasaron económica, política y socialmente a Italia, en contraposición al cine del momento dominado por la construcción fascista de un país perfecto. En este estado, el protagonismo de las películas neorrealistas pasará al pueblo, que ha sido el sector social más afectado, dejando de lado a las clases altas y a la burguesía. El movimiento tiene una clara inclinación por representar la realidad sin artificios. Sus personajes son ficticios, pero muchas veces tomados de la realidad y los hechos de la cotidianidad. La mujer y el niño son dos tipos que no han sido explotados hasta este momento, y la improvisación un recurso en la construcción de la película. Los actores no son profesionales, en parte por la imposibilidad de pagarlos y en parte porque para describir la realidad en la forma que es pretendida hay que entender su naturaleza dinámica, y para ello el profesionalismo de la actuación no es funcional. La posición moral es el alma mater que mejor define a este movimiento. Todas las cintas expresan una fulgurante necesidad de sinceridad, de descripción cruda de la realidad y siempre con un fin didáctico a nivel moral. El cine neorrealista tiene una serie de principios morales entre los que destaca la importancia del hombre. Así se ve en la obra de Rossellini, marcada por la caridad, o la de De Sica, marcada por la solidaridad. En conclusión, el neorrealismo pretende que su retrato del momento histórico, político, social y económico que se vive en la Italia de posguerra sea fidedigno, nace de una actitud ante la realidad. Es el arte de lo pobre y de lo austero, donde las virtudes testimoniales resaltan sin un intento por suavizar los errores ni las carencias. La sociedad se presenta a través de personajes de gente de a pie, en su entorno real. Por eso el espectador es capaz de establecer una clara relación entre los personajes, el espacio y los acontecimientos. Roma Ciudad Abierta es el primer episodio de la trilogía neorrealista de Rossellini. Ha sido reconocido universalmente como una obra maestra, una suerte de símbolo del neorrealismo. En la Roma del 43 y del 44 se entretejen las historias de varias personas relacionadas con la resistencia antinazi. Así, el guión realizado por Rossellini, con participación de Federico Fellini, se inspira en la historia verídica del sacerdote Luigi Morosini, torturado y asesinado por los nazis por ayudar a la resistencia. Durante la ocupación, el padre Pietro protege a los partisanos y da asilo a un ingeniero comunista, Manfredi. Pina, una mujer del pueblo, es la novia de un tipógrafo que lucha en la resistencia. Cuando la policía lo arresta, Pina corre desesperadamente tras el camión que lo lleva, pero cae asesinada por una ráfaga de ametralladora ante los ojos de su pequeño hijo. Poco después, también el padre Pietro y el ingeniero, traicionado por su ex amante drogadicta, son arrestados.
Manfredi muere por las torturas que le infligen los alemanes para que revele el nombre de sus compañeros de la resistencia. El padre Pietro corre la misma suerte. Lo fusilan en presencia de los niños de la parroquia, entre los cuales se encuentra el hijo huérfano de Pina. La película muestra las vicisitudes de los personajes con crudeza, sin ocultar la pobreza, la persecución, la tortura y la muerte. Antonio Ricci es un hombre humilde que está sufriendo los avatares de la posguerra. La pobreza, la falta de trabajo y la hambruna dominan la escena en la Italia del momento. Por eso, la posibilidad de un trabajo es esperanzadora para Antonio, su mujer María y su hijo Bruno. Para conseguirlo, es condición tener una bicicleta que posee, pero que deberá rescatar de la casa de empeños. El primer día de trabajo, Antonio pierde su movilidad en manos de un ladrón que en un descuido le roba la bicicleta, iniciándose una búsqueda en la que el lazo de padre e hijo marcará notablemente el devenir de la película. Ladrón de bicicletas es una muestra del neorrealismo italiano construida con argumentos casuales improvisados sobre la marcha, rodado en las calles de Roma y con actores no profesionales. Los tipos que presenta protagonizando el niño Bruno y la mujer María son propios del movimiento. El llanto del niño es el de la impotencia, la pobreza, la desigualdad, la penuria que vive el pueblo italiano. Sus personajes se pierden en el anonimato que brinda la masa. Son uno más de los tantos hombres, mujeres y niños que luchan día a día por salir de la miseria en la que los sumió el fascismo y la guerra. Es este contexto histórico, político y social la fuente de la que se nutre el movimiento para generar sus historias y sus personajes, y es, en definitiva, la realidad que quiere mostrar. Es 1989, año de convulsionados sucesos políticos y sociales en el que Raúl Alfonsín debió entregar el gobierno antes de lo previsto al nuevo presidente electo Carlos Saúl Menem, justo cuando la primavera democrática agoniza y se ciernen el caos y la posmodernidad sobre Argentina. Posmodernidad entendida como esa nueva etapa en la cual la esfera cultural se integra al régimen económico capitalista, perdiendo parcialmente su rasgo de diferenciación respecto a las esferas de lo económico y de lo social. Los films del nuevo cine argentino y sus lógicas de producción forman parte entonces de una nueva cultura de la imagen y de mercantilización y consumo de bienes simbólicos. Una década de profundos cambios siguieron al caos. En la segunda mitad de la década del 90 se produjo la irrupción de nuevos realizadores que algunos ven como un recambio generacional. Inciden en el fenómeno varios elementos, pero es decisiva la sanción de la Ley 24.377. Su contenido es múltiple e innovador, ya que asigna al Instituto Nacional de Cine la injerencia en todo el espectro audiovisual, por lo que pasa a denominarse Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA. Sin embargo, otro factor influyó en el desarrollo del nuevo cine argentino y fue la aparición de una nueva generación de críticos que son contemporáneos y muchas veces conocidos y amigos de los nuevos autores, jugando un rol importante mediante su apoyo a las nuevas formas de expresión ante la atrofia e inmovilidad del cine tradicional. Esa misma crítica que sustenta un lazo generacional y de conocimiento con los nuevos autores, además es la que se encarga de la organización de los festivales en los que los films del nuevo cine argentino encontraron un nicho de difusión. Esta promoción, si bien está sustentada en la convicción del agotamiento y anquilosamiento del cine argentino de la tradición y el auténtico gusto por las nuevas formas estéticas, narrativas y de producción que caracterizan los films del nuevo cine argentino, también se convierten en un elemento legitimante y en un estandarte identitario de la nueva crítica frente a los antecesores. Si bien para algunos autores en Rapado de Martín Rechman de 1992 hay un antecedente del nuevo cine argentino, el 15 de enero de 1998 es una fecha clave para el movimiento, ya que se presenta en una sala de primera línea Pisa, Birra, Faso, a la que siguen Mundo Grúa en 1999 y La Ciénaga en 2002, Paradigmas de la Corriente. El nuevo cine es una interpretación de las transformaciones de los años 90 y
A pesar de las diferencias de poéticas de las producciones de esos años, es absolutamente justificado señalar que las películas constituyen un nuevo régimen creativo. La aparición de esta cinematografía se dio en diversas áreas, desde la forma de producción, independiente en la mayoría de los casos, es decir, apartados de la industria, hasta generacionales. La edad promedio de los directores va de los 25 a los 35 años, pasando por diversificadas vertientes temáticas, surgiendo dos corrientes: el costumbrismo social, austero y realista, generalmente en blanco y negro, y un cine más ligado a indagar en cuestiones de identidad y género, personal e intimista, realizando un registro de problemáticas sociales y culturales derivadas del colapso económico y el desempleo, Mundo Grúa, la incidencia en el mundo juvenil, Pisa Birrafaso, y sus efectos en la decadencia de la institución de la familia tradicional, La Ciénaga. El surgimiento de este nuevo cine se distancia de las producciones realizadas en los 80, reconociendo influencias del neorrealismo italiano, del cine independiente americano de los 70s y 80s, de la Nouvelle Vague y del cine argentino de los 60s y 70s. Sí, yo te escucho bien. En conclusión, es notorio los movimientos presentados como los momentos históricos, políticos, económicos y sociales han sido determinantes en la manifestación de los efectos producidos en las distintas sociedades por las condiciones de estos aspectos. El cine siempre encontrará la forma de expresar aquello que no puede salir a la luz a raíz de las condiciones que imperan. Así, en la Alemania de entreguerras, el expresionismo, como movimiento artístico y a través del cine, supo reflejar los miedos, el dolor y la angustia que dominaba la escena de un país arruinado económicamente y sometido por las condiciones del Tratado de Versalles. Con sus particularidades, el neorrealismo italiano supo sacar a la luz y mostrar la realidad del momento de la Italia de posguerra, y lo hizo sin artificios, sin esconder el hambre, la pobreza y el caos en que dejó al país los años de fascismo. Fue también una válvula a través de la cual el pueblo, ya no la burguesía ni las clases altas, pudo expresar y mostrar la crudeza de su realidad. En el caso del nuevo cine argentino, el movimiento supo retratar el momento de crisis económica, política y social vividos en la Argentina a partir de mediados de la década del 90. Sus efectos en el mundo juvenil por la falta de esperanza, la falta de trabajo y la desesperación que terminó eclosionando en la crisis del año 2001. Sin embargo, en todos los casos no se trató de encontrar la forma de cubrir las temáticas que existían ser mostradas. También se trató de la forma en que se hace, alejándose del cine industrial y los grandes estudios, apostando por producciones más bien modestas y utilizando actores no profesionales o con pocas o nula experiencia. Muy bien. Está profundo, ahora se suda el análisis, Daniel, ¿eh? Muy bien, me gustó. Me gustó la forma en que fuiste articulando los tres. Es que muy bueno. Era como... Yo elegí el tema porque sinceramente pensé que iba a ser un poco más fácil, pero algunas cosas me costó desarrollarlas y después sintetizarlas para poder meterlas en el tiempo que había. Por eso también lo hablamos con Pablo, que yo le decía, por ahí hablar un aspecto técnico se puede hacer de una manera más puntual y el tiempo alcanzaba, pero al hablar de acontecimientos históricos a veces hay que ir un poco más atrás para poder entender y explicar de dónde viene, porque no es una cosa estanca de historia, entonces se van mezclando muchas cosas y a veces es necesario mencionarlas para poder entender qué fue lo que pasó o por qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó. Entonces ahí, pero bueno, nada, quedó... Claro, bien. Igual sin respirar, ¿eh? Sí, taca. No respiró el pobre muchacho. No, bien, yo creo que está bueno. Me llama la atención ese contraste entre el personaje de Ladrón de Bicicletas, ese papá que en ese contexto
totalmente detonado, está con la esperanza de conseguir un trabajo y hace todo lo posible y venden las sábanas y todo para conseguir la bicicleta, y después los chicos ya de los 90 que ya no ni siquiera apelan a eso, o sea, saben que ni siquiera van a conseguir eso, entonces cuando uno pensaba que habían tocado fondo los personajes del neorrealismo italiano, vos decís, bueno, no, todavía se podía caer en otro estado de desesperanza. Eso, cuando uno los ve en esa progresión, llama la atención un poco eso, ¿no? Pasaba también con Perrone, ¿no? Son personajes que andan boyando, o sea, no tienen a dónde ir. Y es lo que muestra justamente esas películas. Eran así los 90, claro, tal cual. Claro, era... 90 y fue, sí, el 2000 te diría que un primer tercio, el 2002, 2003, recién, 2004, por ahí cambió un poquito, pero eran épocas donde no tenías, o sea, laburo no había, o si había era algo inhumano, y estudiar si no tenés laburo es muy difícil, y aparte por ahí eran familias enteras, no es que la gente joven no conseguía trabajo. La gente joven no conseguía trabajo y los viejos se quedaban sin trabajo, entonces tenías familias de 4 o 5... Claro, la primera vez en la historia argentina que se cayó la gente del sistema. Claro. La gente se cayó del sistema. Antes podía no haber trabajo por un Rodrigazo, por esto, por lo otro, por algún tema económico puntual, pero que se caiga gente del sistema a partir de ahí y hasta hoy, digamos. Sí. Que volvió a pasar hace unos años lo mismo, que se cayó gente del sistema, y hoy en día los jóvenes también, no quiero ser pesimista en un contexto universitario, ¿no? Porque estos chicos están estudiando para trabajar, pero es muy difícil, Sí. Pero bueno, siempre que hay momentos de pre-milenio o post-milenio, tensión así, es complicado, no se ve un buen futuro, pero bueno. Yo le encontré a Ladrón de Bicicletas. Es una... A ver, porque por ahí me identifiqué muchísimo con la película, ¿no? Porque... me hizo acordar cuando yo era niño, pasó algo parecido. Yo soy chileno y vine acá cuando tenía 17 años. Y en el año, a partir del golpe militar en Chile, ¿no? Bueno, se sucedió parecía la Italia de posguerra, ¿no? De Chile. Y la situación de gente sin trabajo, gente deambulando desesperada y todo eso, bueno. Y salvando la distancia, yo no sé, me sentí un poco identificado con el niño de la película. Fue muy tocante, y porque dicen que la historia además es cíclica y que se repite, siempre se va repitiendo, ¿no? Que hay un ciclo y que después se repite. Y yo creo que hay algo de cierto en eso, y a pesar de que estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de Europa, en ese momento histórico de Chile pasó algo parecido, y la gente sufrió, creo que lo mismo que sufrió la gente de la posguerra de Italia. Por eso hubo también una gran inmigración, ¿no? Muchísima gente, algo así como 2 millones de chilenos se fueron de Chile y nunca más volvieron. Entre eso de hecho, el cine lo refleja eso también, Daniel. Tenés a Miguel Litini, El Chacal de Nahuel Toro, esas películas así que reflejan, es más en el campo, ¿no? O en la parte de las minas, en el norte de Chile también. Pero bueno, la gran mayoría de los directores chilenos de esa generación dirigieron en Francia, estuvieron dirigiendo en Chile. Sí. Pasó eso. No, pero yo creo que esa pérdida de la figura, esa famosa pérdida de la inocencia que se habla, ¿no? Claro, o sea, del chico ese que ve al padre derrotado, eso es tremendo. Y después, en los 90, vos tenés un montón de personajes que andan sin padre, ya sea la figura del padre desaparece incluso, ¿no? Que es lo que pasa con los chicos de Pizarro y Faso, que andan huérfanos por ahí. Muchos de los personajes de Perrone pasa lo mismo. Ocupas... en Mundo Grúa, el padre está completamente sin trabajo, de hecho, ¿no? Es una especie de ente el padre del Mundo Grúa, ¿no? Sí, que anda boyando ahí en esa... Claro. Y contar eso era como ya
Es un poco lo que en el texto que yo creo que les pasé estaba, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, ya ni siquiera hay algo para contar, o sea, es como que se filtra por toda la narrativa, porque incluso los personajes de La Ciénaga, que son personajes de una clase, si querés, media, un poquito menos hecha bolsa, son personajes que están detonados, o sea, están destruidos. Todo ese personaje de Graciela Borges, ese señor ese que se tiñe el pelo, que es un asco, y todo eso, y esos son los que se supone que estaban bien, por decirlo de alguna manera. Imagínate, no que quedaba para el resto. Y es la clase media del menemismo, ¿no? La clase media que no era una falsa clase media, tampoco aceptada por los círculos altos. No, claro. ¿Qué época, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos dejó medio, los que la transitamos conscientes, fue como que nos acompañará por unos cuantos. Me deprimiste el viernes, Daniel. Muy claro, terminamos la cursada bien, pum, para arriba. Alguien hizo algo sobre comedia, alguien Screwball Comedy, por favor. Mateo, tírate un chiste para salir de esto. Dale, Mateo, cambiate el fondo, porque somos acá los tres fósiles estamos llorando. Claro, por el fondo de Mr. Bean. Claro, algo, por favor, chicos. También de los 90. Ahí está, gracias. Yo no soy para el uso. Más 90 que los dinosaurios, no hay. No me podía comprar un dinosaurio, es una mentira. Nada. Ahí está. Bueno, ahí nada, ahí vamos levantando un poquito claro. El viernes. Bueno, nada, Daniel, más allá de todo, creo que ahí sí está claro el tema, está claro los tres contextos que vos elegiste, por qué los elegiste, está bien sesudo el análisis, así que nada, felicitaciones por la producción. Bueno, muchísimas gracias. Pues, quiero decir algo más también, y esto poco ya como estamos hablando a Pablo, lo vamos a seguir viendo, pero en lo personal, con esta materia y con la de Juliana también, ya nunca voy a volver a ver cine de la misma manera. Así que bueno, gracias por eso. Qué bueno. Es algo que a mí me apasiona y por ahí con otro nivel de conocimiento se ve muy distinto. Muy distinto. Así que bueno, muchas gracias. Objetivo cumplido. Bueno, gracias a vos. La verdad que nos alegra que pasen estas cosas y que nada, aunque sea dejar algunos puntos de contacto para que después sigan explorando ustedes en función de sus intereses y sus búsquedas personales y eso. O los lentes que te pongas, como se puso Mateo, que se puso unos lentes, se está dando con Chewbacca y bueno, está. Bueno, chicos, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Quiere hablar de su trabajo práctico? ¿Las compañeras que estaban rendereando, siguen rendereando? Yo quiero decir algo. Sí. Me sirve. ¿Qué personaje? Muy bien. Decía, pero lo encuentro en todos lados. Abro mi Instagram, me parece foto de Mateo con Cristian Roja, Mateo con el otro. Está conectado con todo. Es como el oráculo de Kevin Bacon. ¿Te acordás de ese? Sí, profe. Es más, lo estoy mirando a través de la ventana. No, mentira. Claro, te toca el timbre en cualquier momento. No, por favor. Cristian Rojo sí, a Cristian Roja me lo cruzo por todos lados. Me lo crucé acá a la vuelta de mi casa. Anda pidiendo canje por todos lados de Punta Alta. Está muy bien, así se ve, escúchame. Así hacen los famosos. Así hacen los famosos. Increíble, creo que es una personalidad de Punta Alta, Cristian Rojas. Foto con el intendente. El otro día sale una selfie con el intendente de Punta Alta. Cristian. Mira. No, está con las altas esferas este muchacho. Entonces. Sí. Hay que ponerle buena nota, Carpacci, porque así. Está conectado. Me resulta raro que Lucrecia no haya dicho nada hoy. Lucrecia es como nuestra cinéfila designada. A ver, Lucrecia, está ahí con el micrófono abierto. Sí. Me parece que no llegó a hacer el trabajo. ¿Vos decís que la vamos a tener el año que viene otra vez? ¿Va a tener que repulsar? No, ya me hizo dar cine japonés, me hizo dar cada cosa. Claro, la da ella la materia. Repulsa la da ella. No me gusta Godard, me dijo la otra vez. Bueno, está bien, no damos Godard. Claro. Me gusta Twin Peaks, todos tuvimos que ponernos a mirar Twin Peaks ahora. Pero bueno, cada uno defiende sus gustos. Sí, defiende sus gustos. Yo encima me pongo polémico así en las clases. Yo le decía a los chicos,
la realidad es que si yo no estuviese acá mirando, la otra vez cuando veíamos La Noche del Cazador, si no estuviese acá con ustedes mirando La Noche del Cazador, probablemente estaría mirando también La Noche del Cazador en mi casa. Eso es lo bueno. Capaz no me pasa en otra materia, pero en esta materia a mí me gusta. O sea, claro, tal cual. Entonces, espero que por mi parte, desde la parte práctica, que hayan visto un complemento a lo que vos le dabas. Mi idea siempre era, y agradezco la libertad que me has dado también, Maite, para dar la materia. No es usual en los profesores que pase eso, que abran tanto el juego como para que uno pueda ver la película que quiera, o que pueda complementar. Y espero que hayamos, por lo menos desde mis clases prácticas, que yo sé que venían después de una materia que era muy, muy intensa y que era muy tarde y a veces no se podían conectar, y que a veces era mirar películas solamente, o mirar fragmentos de películas, que les haya servido como para que el día de mañana, cuando tengan que filmar algo, sepan el porqué, ¿no? De lo que filman, o que no viene, que todo no nació ayer, que viene todo desde otro lugar. Y bueno, así que bueno, agradecerle a los chicos, y claro, a los chicos y a vos, repito, porque me diste la libertad en la materia como para poder a veces ser un poco creativo, cosa que es muy difícil en esta materia. No, la verdad que es un lujo. Las prácticas de este año han sido un lujo y nada, para mí suma un montón cuando el auxiliar trae así. Nos ha pasado en otras clases donde, bueno, el auxiliar por ahí da el práctico y por ahí y refuerza un poquito la teoría y qué sé yo, pero cuando se abre así el juego me parece que ganan todos un montón, porque yo sé que los contenidos del programa por nivel de teoría a veces no son precisamente un tanto a la alegría, y entonces, bueno, en la práctica tenemos el espacio para meter cucharada, así que nada, un lujo, la verdad, este año el trabajo con don Pablo. Buena palabra esa, intenso, ¿eh? Qué buena palabra. Aplica. Claro. Aplica para mucho. Bueno, nosotros esto sigue así, nos vamos a dividir con Pablo la visualización y la evaluación de los trabajos, y en un plazo máximo de 10 días nos iremos contactando para darles la nota final de la materia. ¿Sí? A todos. Yo no sé si nos volveremos a cruzar, espero que sí, y si no, bueno, mucha suerte para lo que viene. Con Pablo siguen en contacto, pero bueno, conmigo, al menos por este año, no nos vamos a estar viendo, no sé, el año que viene. Así que, nada, les deseo lo mejor. Cualquier cosa en el campus sigue abierto, así que me escriben por ahí lo que necesiten. Y nada, estamos abiertos para lo que necesiten, ¿sí? Nada, gracias. Saludos. Voy a llorar. No habilitaron la cámara. Claro, viste las cámaras, guachos, una vez. Claro, una vez. No le conozco la cara a algunos, tal cual. Tiene el pánico escénico, bueno. Está bien. Exacto, Gómez Ringley va a recomendar alguna película rara para el final de algún director que no hayamos visto. Más que eso no puedo. Una película experimental de Lynch, una cosa así. Claro, no, de alguna, ni siquiera de Lynch, de algún pakistaní. No diste cine, ahí iba a decir del rey, no diste terminaste de dar cine iraní, Pablo. No diste el sabor de las cerezas, Pablo. ¿Cómo puede ser? No conecté con esa. Yo tampoco, no con esa. Un tipo que anda buscando para suicidarse durante todo un tiempo. Esa era para ponerla hoy, con el trabajo de Daniel. Recomendación para las vacaciones. Claro, miren el sabor de la cereza, péguense un auténtico corchazo. Sí, pero bueno, nada, fue una película. Fue una película muy bien criticada, qué sé yo, no sé, por gente que le gusta un montón. Tal cual, de ahí no puede venir nada de optimismo. De Irán, ¿no? Tenés Persepolis, tenés sabor de la cereza, te querés matar. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Un saludo. Gracias, que estén bien y nos estamos viendo. Gracias. Chao, profe. Hasta pronto. Chao. Gracias.